Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo, saludo de paz y bien a todos ustedes. Hoy estamos bendecidos, encendidos, en victoria y con tendencia a mejorar. Aquí desde Nueva York, en una población que se llama Ossining, arriba del río Hudson. Y estamos transmitiendo, bendito y alabado sea el Señor, porque el Señor así nos lo permite. Y recordarles que tenemos un evento muy bonito el día sábado 6 de agosto en la parroquia San Peter. Estoy aprendiendo inglés. Peter. La parroquia San Pedro y San Denis. Al día sábado 6, y de todas formas vamos a estar en Nueva York en todo este tiempo. Si estás tú interesada en que te acompañemos, también estamos a tu disposición para que vayamos a tu parroquia. Si deseas hablar con nosotros, aquí estamos a tu disposición. Entonces te comunicas y ya aquí en este mismo video vas a encontrar nuestro WhatsApp para que te comuniques. Bueno, Moniquita, ¿te parece muy bien si empezamos a invocar a la Santísima Trinidad? Amén. Perdón, y a final de mes vamos a estar en New Jersey. Qué chévere. Bueno, invocamos a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre eterno, gracias te doy, Señor misericordioso, por este día. Tú eres grande y majestuoso, único y especial. Gracias porque nos das el don de la vida, Señor. Gracias porque nos das la familia, porque nos provees de un descanso, de un techo, de un abrigo, de un alimento, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres grande y maravilloso para con nosotros en misericordia, Señor. Porque aún nos das la oportunidad, Señor, para ponernos en contacto contigo, en estar a paces contigo y en poder seguir guardando de ese regalo tan maravilloso que nos diste, que es la salvación, Señor. Gracias, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, eterno Dios y Rey, para que tú nos enseñes, para que tú nos muestres el camino correcto, para que esa palabra que hoy nos vayas a regalar, Señor, quede sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, la entendamos, la reflexionemos, pero también, Señor, la pongamos por obra. Gracias, eterno Dios y Rey, porque sabemos que la sangre de Cristo Jesús hace que nuestra mente, nuestro corazón sea ese terreno abonado, donde tu palabra se siembre. Permítenos, eterno Señor, que tu espíritu de amor nos permita entender tu palabra, para que así, Señor, podamos obrar y actuar conforme a lo que tu corazón desea de nosotros, como los hijos amados que somos de ti. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 23, del 13 al 23. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías, o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén
y que los ancianos de los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te parece, mi amor? Mira lo interesante de cómo el Señor enaltece a alguien. Y eso quisiera que tú lo tuvieras muy presente, porque el Señor te da una autoridad tremenda. O sea, generalmente pues aquí se habla de cómo nombró a Pedro como Papa, ¿sí? Y cómo le cambió el nombre de Simón a Pedro, ¿no? Y lo llamó piedra fundamental. Pero yo quiero que tengas en cuenta lo siguiente: cuando el Señor te bendice, te da una autoridad tremenda para que tú ates y desates. Cuando Él te bendice, cuando Él te escoge, cuando Él te da un ministerio, te da autoridad, solamente que tú no lo crees o que tú no lo pones en práctica, porque te limitas. Acuérdate ayer cuando se hablaba de esta mujer cananea, que ella respondió de una manera tan sabia, pero es que la sabiduría no es humana, mis hermanos. En el mundo no hay sabiduría, en el mundo hay conocimiento, hay inteligencia. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Esta mujer respondió sabiamente porque de una u otra forma el Señor, mi Señor, le da eso a través de cómo la fue de pronto limitando o le fue cuestionándola con respecto al favor que ella estaba pidiendo, y la bendijo y hizo que el Espíritu Santo actuara en ella para que ella diera esa sabiduría tan hermosa de responder. Igual sucede aquí, de esta manera tan bonita. Quiero tomar eso para mí. Yo quiero ser Pedro, igual que te decía, colócate los papeles aquí de nuestro Señor. Yo soy Pedro. Y si soy Pedro, entonces el Señor te llama para que tú, que eres Pedro también, recibas de esa bendición de Dios, para que tengas sabiduría para poder hablar, para que tengas sabiduría para poder dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti, y sobre todo que te da esa autoridad para atar y desatar. ¿Qué te parece? O sea que si tú tienes esa autoridad, pues aplícala para atar y desatar. ¿Y qué implica eso? Porque hay que tener cuidado con lo que tú hablas. Porque si ya estás llevando un ministerio, si tú que en la casa ya tienes uno por derecho propio, que eres papá o eres mamá, ya tienes un ministerio, si eres casado o soltero o casada, ¿no es cierto? Ya tienes un ministerio en tu casa. Entonces, si ya tienes ese ministerio, Dios te da autoridad a través del Espíritu Santo para que tú ates y desates. Por eso ten cuidado con lo que tú hablas, porque ya tu palabra se vuelve autoridad, se vuelve realidad. Allí ya lo determinó mi Señor Jesucristo. Pero lo que sube como palmera, baja como coco, porque también se da lo siguiente, que hay que tener mucho cuidado con la soberbia, porque a veces nos creemos demasiado. Y el hecho mismo que te haya escogido el Señor, ten mucha prudencia con esa autoridad que Dios te da, porque aquí es donde debe haber la humildad. Pedro, después de que lo subieron como coco, como palmera, después de que le dan esa autoridad, me imagino que él se sintió con el derecho de reprender a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes? Y entonces lo llama aparte y lo estaba reprendiendo, lo estaba exhortando, lo estaba corrigiendo, lo estaba guiando a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento mi Señor se dio cuenta que era Satanás que lo estaba, no era Pedro, sino que precisamente por la soberbia, Satanás lo estaba induciendo, lo estaba orientando, lo estaba guiando. ¿Qué les parece a ustedes? Y en ese momento dice: aléjate de mí, Satanás.
Entonces, cuando lo unge, cuando lo exalta, cuando nos exaltan, cuando nos dan esa autoridad para atar y desatar, tenemos que tener mucho cuidado con la autoridad. Inclusive si tú lees Santiago capítulo 1, dice, con cuidado los que enseñan. Tienen que tener mucha prudencia los que enseñan, los que son esos doctores de la ley, porque de una u otra forma estamos enseñando, porque el que enseña se le va a juzgar más, porque de una u otra forma conocemos, ya conoces tú, entonces ten cuidado con lo que hablas y ten también la autoridad de poder atar y desatar y cuídate de la soberbia. ¿Qué te parece, mi amor? Me parece súper interesante, Rafa, porque empieza uno, o sea, eso lo que tú dices, empieza uno a cuestionarse y será que, ¿qué tipo de piedra somos? Y me parece bien interesante porque en la medida que tú ibas hablando, como que el Señor me iba mostrando cosas y miraba yo algo muy interesante. Dice, tú eres piedra, tú eres Pedro, piedra. Pero acordémonos que la roca sobre la que nosotros nos debemos parar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, importante que nosotros nos demos cuenta que todos somos nosotros piedra y nosotros formamos la iglesia, todos formamos la iglesia. Pero si nosotros no tenemos el fundamento en nuestra vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él es en la esencia de la roca, sí, la esencia de la roca, pues nosotros vamos a cometer el error que Pedro cometió. Cuando nosotros, porque él acababa de tener una revelación y era una revelación muy importante de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y mientras nosotros no estemos con esa esencia en nosotros nos convertimos en esa piedra de tropiezo. Más adelante Él se convierte en ese tropiezo para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la esencia ya no está. La esencia ya Él la dejó en su creer, en su pensar. Y entonces, por eso Satanás toma control de su pensar y desafortunadamente dice lo que dice, ¿no? Pedro. O sea, nosotros realmente seremos una piedra de la iglesia, una roca en la iglesia, si en nosotros está el principal fundamento, la esencia, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la roca sobre la cual nos debemos cimentar, sobre la cual debemos estar bien parados. Entonces, por eso me parece interesante cómo estos textos están allí juntos para que nosotros nos demos cuenta que muchísimas veces nosotros estamos queriendo ser cimiento en una iglesia, nosotros nos queremos ser esos personas que orientamos en una iglesia, pero no estamos cimentados en la roca, no estamos bien sostenidos desde la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios. Entonces, ahí nosotros fácilmente, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, fácilmente nosotros vamos a desviar, nosotros mismos nos vamos a desviar y vamos a desviar a otras personas siendo tropiezo para esas personas. Y lo podemos ver y lo hemos podido observar y en muchas partes que hemos podido estar y lo podemos ver a diario, o sea, tú también allí donde estás, tú lo has podido ver a diario, donde personas que se supone están en la iglesia, se supone que tienen un cargo, una responsabilidad, como no están cimentados en la roca, que es la palabra de Dios, desafortunadamente se convierten en esa piedra de tropiezo, entorpecen los procesos de la iglesia, entorpecen lo que Dios quiere hacer en salvación y terminan realmente afectando a muchísimos feligreses que terminan aislándose, oyéndose de nuestras parroquias. Y es por esa situación, porque cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra soy yo. O sea, cuando dice Jesús, esta piedra, si tú eres la roca, o sea, tú eres un pedacito de la iglesia, pero si tú estás cimentado en esta roca, definitivamente tú vas a poder ser esa
roca firme que va a estar haciendo todo el conjunto de la iglesia de Dios. Y si tú estás cimentado en esta roca, lo que ates, o sea, lo que tú vayas a atar va a estar bien atado o bien desatado. El asunto es, ¿qué estás teniendo en tu corazón? ¿Cuál es tu cimiento? Porque como hijo de Dios que eres, cuando tú hables, tú vas a atar y tú vas a desatar. Entonces, tú vas a atar de parte de Dios, o lo vas a desatar de parte de Dios, o lo vas a atar o desatar de parte de Satanás. Porque aquí lo está mostrando claramente. En este momento está hablando de que nosotros somos ese Pedro. Todos nosotros somos parte de la iglesia. Somos la iglesia además de todo. Si nosotros en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en lo que nosotros somos, los principios, los fundamentos, no están en el Señor, desafortunadamente vamos a hacer lo que Pedro hizo y ahí lo muestra muy clarito. En un momentico está súper inspirado y en otro momento se convierte en el mensajero de Satanás. Así es sencillo, o sea, nosotros no somos la roca. La roca es Jesús en nosotros. Nosotros no somos la roca porque en nosotros hay debilidad, hay carne, y aquí lo dice. La muerte no va a prevalecer sobre esa verdad, y esa verdad es Jesús. La muerte prevalece en nosotros carnales, sí, porque nosotros nos moriremos en algún momento. Entonces, aquí nos está diciendo muy claramente de que la roca es Jesús, y si tú recibes a Jesús en tu vida, vives conforme a los principios de Jesús, tú te conviertes en roca. Tú te conviertes en fundamento, en sustento para muchísimas personas. ¿Por qué? Porque tú vas a transmitir el mensaje que va a ayudar a esa persona a salir adelante. Por eso, si nosotros como padres, como responsables de un hogar, no estamos cimentados en la roca, nosotros no estamos transmitiendo mensajes de salvación. Mensajes que ayuden a nuestros hijos a salir adelante, mensajes que ayuden a la familia a superar crisis, dificultades. ¿Por qué? Porque si nosotros, que somos autoridades, no estamos cimentados en la roca, terminamos con nuestras conversaciones, con nuestros comentarios, al contrario, siendo piedras de tropiezo. Porque a veces comentarios, chistes, cuentos, historias, conversaciones, las enfocamos en cosas del mundo y que traen condenación a los que escuchan a veces. O sea, nos volvemos parte de Satanás. ¿Por qué? Porque nos convertimos en instrumentos de Satanás. Pero si en nosotros el fundamento es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener cuidado de las cosas que estaremos hablando a nuestra familia. Y entonces por eso empezarán ellos a buscarte para encontrar consejo, para poder encontrar esa puerta de salida, ese camino, como esa esperanza que solo a través de la palabra de Dios nosotros podemos obtener. En la palabra de Dios se habla varias veces de la roca. Mira lo interesante. Se habla de 12 piedras con respecto al río Jordán con Elías, Eliseo, con Eliseo. Con Eliseo. 12 piedras. Sí fue con Eliseo, me parece. Y fíjate en el Nuevo Testamento cuando dice la piedra angular que desecharon los arquitectos. Es ahora la piedra fundamental de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Esa piedra angular, ¿qué quiere decir? La piedra fundamental de toda construcción. Hay una base o una pilón, una torre fundamental. Y esa torre fundamental o esa columna fundamental, porque hay unas son muy fundamentales. Entonces, ¿qué sucede? Que esa columna es Jesús. Y bien lo que dice iba a decir mi mamá, porque ella se comporta como mi mamá. Perdón, se me salió. Disculpe. Sí, mi hijito. Perdón. Disculpe. Es que se me salió. Tengo todavía heridas con mi esposa. O tal vez tengo heridas de mi pasado, que no saben. Más bien. Y a propósito de esas, bueno, tomémoslo para provecho. Y esas heridas que traes de tu pasado no te dejan ser esa piedra angular. Porque haz de cuenta que con una piedra, o sea, no te deja cimentar. Es bien curioso
por ejemplo, cuando alguien está construyendo algo, Moni, y aparentemente uno se fundamenta en el Señor, pero no pone la mezcla correcta, no pone las rocas adecuadas y coloca, por ejemplo, productos de mala calidad, pues básicamente esos edificios se caen, como por ejemplo en Colombia, en una población que se llama Medellín, se les cayó un edificio completo. Eso fue una cosa tremenda. Y también posiblemente, creo que también, no sé si allí en Miami, se les cayó un edificio. Sí, y han pasado muchas cosas. Un puente por allá en Colombia también se les cayó, porque no colocan lo adecuado. Pueda que se haya organizado bien, pueda que los arquitectos hayan diseñado adecuadamente, pero cuando se construye, la gente, por ahorrarse un pesito, ¿sí?, o por robar, simplemente construye de una manera equivocada. Y entonces, ¿qué sucede? Que Pedro no se fundamentó muy bien en el Señor Jesucristo y fácilmente se permitió escuchar a Satanás. Se permitió escucharlo. Y Satanás lo indujo. Imagínate, siendo él elegido como la cabeza de la iglesia en ese momento. Y en ese mismo momento, Suacatán cayó. Por eso es que uno no tiene que entrar a ver a las personas, Rafa, uno tiene que mirar a Jesús, porque eso es lo que pasa a la mayoría de las personas que van, ay no, si no está el padrecito el que predica, si no está el persona la que está orando, yo me voy a ir de aquí. Y es porque están mirando es a las personas, y las personas podemos cometer errores porque seguimos en proceso de formación, de crecimiento, de perfección, pero en el Señor sí no hay error. Yo me he dado cuenta que cuando me coloco la mano y el dedo aquí, como que me fluyen más ideas. Es como si me activara aquí un botoncito. ¡Tin! ¡Ting! Y ahí se apagó. Se acabó la charla. Sí, yo la aprendí y Mónica me la apagó. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Nuestro Señor Jesucristo, princesa y príncipe de Papito Dios. Y ya te dio a ti un privilegio lindo. Ya te escogió a ti como cabeza angular también, pero tienes que tener muy en cuenta que tienes que estar soportado y soportada en la presencia de Dios, no dejar de mirarlo. Y Pedro también nos lo enseña, se cayó y se hundió por dejar de mirar a nuestro Señor Jesucristo y las circunstancias. Mire cómo es de particular, porque Pedro es esa persona que nos muestra cómo en un momento determinado, qué fusión tan impresionante. Y arranca, pero mejor dicho, inspirado, y al momentico, ¡pum!, vuelve y hace las suyas. Qué inspiración tan grande, y empieza a caminar sobre las aguas y deja mirar el guión. Resulta que muchas veces estamos haciendo eso. Miramos al Señor y no, qué maravilla, vamos al retiro, qué espectacular, y ¡bum!, otra vez para el piso. No seamos Pedros, porque definitivamente... En ese sentido, ¿no? Sí, en esa parte no seamos Pedros, que empezamos por un ratico y ya, vuelve para atrás. Eso no funciona así. De verdad debemos estar cimentados en la roca. Y así tanto los ama Dios que también nos escoge. Sabiendo lo que Él es Pedro y lo que va a cometer Pedro, lo escoge como cabeza. ¿Por qué no escogió a Juan, por ejemplo? O a Simón Celote. A mí me encanta la vida de Simón Celote, que era muy prudente, muy inteligente, muy conocedor. Y no lo escogió a él. ¿Por qué a Pedro? Y mire que Pedro no duró hasta el final. Juan fue el que duró. Juan fue el más, sí, claro, qué curioso. O sea que Dios, Él escoge al que considera que debe ser y te escogió a ti. Así tú no lo creas, te escogió, sí. Y te escogió para que tú seas ese mensajero del amor de Él. Y empezando por tu casa. Te escogió a ti. Entonces no te bajes de esa roca, piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Y coloca los mejores cimientos, o sea, coloca las mejores, ¿cómo se llama? Productos, el mejor cemento, la mejor piedra, los mejores materiales. Colócalos, o sea, coloca lo mejor de ti, princesa y príncipe de Papito Dios, para que se cimiente bien esa roca. Así todas las circunstancias de tu alrededor te critiquen, te juzguen, igual que ayer, como por ejemplo esa mujer cananea, cómo la criticaron, como todo el mundo. Siempre va a haber alguien que te critique, pero tú, firme. Cimentado en la roca. Bien cimentado en la roca. Porque ya te escogió a ti. Ya tienes un ministerio. Eres mamá. Ya tienes tu ministerio. ¿Eres papá? Eres papá. Pero espera, me está hablando con la mamá. Moriquita, sí, qué cosita. Hoy me tiene
¿Qué se está desesperado. demorando y se está acabando el tiempo? Ya me dañó mi charlita. Mira, pero me volví a activar, mira. Bueno. Apágame, gracias. ¡Ping! Dios te bendiga, princesa. Dios los bendiga. Dios te escogió a ti y te escogió a ti también, mi príncipe. Ánimo, pues, no te me bajes de esta roca y de este bus. Un abrazo fraterno. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Difunde estos benditos evangelios si te parece que son prácticos para otras personas. Para ti, por favor, anota y toma lo que te conviene y ponlo por obra. Un abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Chao. Bye. Ay, no está moderna mi computadora. Si estoy tratando de apagar mi computadora y lo toca con el mouse.